Dentro del vasto corpus sagrado de Ifá, cada Odu es como un capítulo del gran libro de la vida, una compilación de sabiduría divina que guía los destinos de la humanidad. Estos signos, revelados a través del oráculo de Orunmila, no son meras predicciones, son caminos, advertencias y relatos ancestrales que contienen la esencia misma de la existencia. Cada uno de los 256 Odu posee una energía única, una historia de nacimiento y un conjunto de pataquíes o leyendas que explican el porqué de las cosas. Entender un Odu es como mirar a través de una ventana al universo espiritual Yoruba, comprendiendo las fuerzas que moldean nuestro presente y futuro. Desde los grandes reyes hasta el más humilde de los hombres, todos se rigen por las enseñanzas que Ifá tiene para ofrecer. Oyeku Ofun, también conocido con el nombre de Oyeku Bedura, es un Odu de una profundidad y un poder extraordinarios. Se le considera un signo de grandes transformaciones, de cambios tan profundos que pueden alterar la naturaleza misma de la realidad. Aquí es donde Ifá nos habla de la transfiguración, no solo como un concepto abstracto, sino como un evento cósmico que afectó a la Tierra y a todos sus habitantes. Este signo nos advierte sobre los peligros de la soberbia y la desobediencia, pero también nos muestra cómo, a través del respeto y el sacrificio, se pueden alcanzar bendiciones inesperadas y una fortuna duradera. Es un camino que exige cautela, humildad y una fe inquebrantable en los consejos de los orishas. La importancia de Oyeku Ofun radica en su dualidad. Por un lado, es un Odu que habla de oscuridad, de traición y de la muerte que acecha cuando se ignoran las advertencias divinas. Por otro, es una fuente de poder inmenso, un camino hacia la riqueza y la estabilidad si se siguen las indicaciones correctas. Este Odu nos enseña que las apariencias engañan y que las cosas no siempre son lo que parecen a simple vista. Es el signo donde Shango, el rey del trueno y la justicia, reconoció la sabiduría de Orunmila y le entregó el Ashe para gobernar sobre los secretos del destino, demostrando que la inteligencia y la previsión son más poderosas que la fuerza bruta. Para aquellos que nacen bajo la influencia de Oyeku Ofun, la vida es una constante prueba de carácter. Se les presenta un camino lleno de encrucijadas, donde cada decisión puede llevarlos a la gloria o a la perdición. Este Odu les recuerda constantemente la necesidad de cuidar su salud, de alejarse de los vicios como el alcohol, y de mantener una relación estrecha y respetuosa con Eshu, el mensajero divino que abre y cierra los caminos. Comprender Oyeku Ofun es, en esencia, aprender a navegar las corrientes impredecibles de la vida, utilizando la sabiduría de Ifá como brújula para llegar a un puerto seguro, lleno de paz y prosperidad. En los tiempos primordiales, cuando el mundo aún se estaba formando, la Tierra y sus habitantes no tenían la apariencia que conocemos hoy. Fue bajo el influjo del Odu Oyeku Ofun que ocurrió un evento cósmico sin precedentes, la transfiguración. Ifá cuenta que la Tierra misma cambió de forma, al igual que las personas, los animales y las plantas. Lo que antes era de una manera se transformó en otra, adquiriendo nuevas características y esencias. Este Odu marca, por tanto, el origen de la metamorfosis, el momento en que la inestabilidad y el cambio se convirtieron en una ley fundamental de la existencia. Por esta razón, las personas regidas por Oyeku Ofun a menudo sienten que sus vidas están sujetas a cambios abruptos e inesperados. Esta gran transformación no fue un acto de azar, sino una consecuencia de las energías y fuerzas que se movían en el universo. En este mismo Odu se narra un pasaje fundamental en la relación entre dos de las deidades más poderosas del panteón Yoruba, Shango y Orunmila. Shango, con su ímpetu de rey guerrero, su fuerza arrolladora y su dominio sobre el rayo y el fuego, creía que su poder era absoluto. Sin embargo, se encontró ante situaciones y problemas que su fuerza no podía resolver. Vio cómo Orunmila, el orisha de la sabiduría y la adivinación, era capaz de prever los peligros, calmar las disputas y encontrar soluciones a través del conocimiento del oráculo de Ifá. Asombrado por la clarividencia y la inteligencia de Orunmila, Shango comprendió que la verdadera soberanía no residía únicamente en la fuerza física, sino en la sabiduría para gobernar el destino. En un acto de profunda humildad y reconocimiento, Shango le entregó a Orunmila el Ashe, el poder para dominar el tablero de Ifá y hablar con autoridad sobre el porvenir. Le dijo: «Con esto, tú serás el intérprete del destino. Tu palabra será ley y tu consejo, la guía para todos, incluidos los reyes.
Este evento consagró a Orunmila como el Eleri Ikpin, el testigo de la creación y el único capaz de desentrañar los misterios del futuro para orientar a los seres humanos. Este pataquí es una lección fundamental dentro de Oyeku Ofun. Advierte a sus hijos que la arrogancia y la creencia en la propia invulnerabilidad son caminos directos al fracaso. Así como el poderoso Shango tuvo que doblegarse ante la sabiduría, las personas bajo este signo deben aprender a escuchar los consejos, a buscar guía espiritual y a respetar el conocimiento por encima de la fuerza bruta. El verdadero poder, enseña este Odu, se encuentra en la capacidad de adaptarse, de prever y de actuar con inteligencia, no en la imposición impulsiva de la voluntad. La transfiguración nos recuerda que todo puede cambiar, y solo la sabiduría de Ifá permanece como una guía constante. Uno de los pataquíes más significativos y reveladores de Oyeku Ofun es el que narra el nacimiento de Eshu Larufa, una de las manifestaciones más poderosas y complejas de Eshu. La historia comienza con Akukó, el gallo, y Adie, la gallina, quienes eran los padres de Larufa. Ellos poseían un secreto extraordinario que les permitía transfigurarse y adquirir poderes asombrosos. Cada vez que lo hacían, realizaban un ritual en el que se envolvían en una tela roja y pronunciaban encantamientos. Su hijo, el pequeño Eshu Larufa, los observaba en secreto desde la distancia, lleno de curiosidad y asombro por las maravillas que sus padres eran capaces de realizar, sin comprender aún la fuente de aquel poder. Un día, mientras Akukó y Adie se encontraban en plena transformación, fueron sorprendidos por la presencia de Oya, la diosa de los vientos, los cementerios y las tempestades. Oya, con su energía impetuosa y su conexión con los misterios de la vida y la muerte, quedó fascinada por el poder que presenciaba. Al verlos, reconoció la magnitud de su secreto y decidió intervenir. Con la fuerza de su viento, arrebató la tela roja y los encantamientos, dejando a Akukó y a Die desprovistos de su habilidad para transfigurarse. Fue un momento de gran pérdida para ellos, pero un punto de inflexión para el pequeño Eshu Larufa, quien había sido testigo de todo el suceso. Oya, al ver al joven y astuto Larufa, le entregó a él la tela roja y el secreto de los encantamientos. Le dijo: «Tú, que has sido testigo del poder y de su pérdida, serás ahora su guardián. Este Ashe te pertenece». De esta manera, Eshu Larufa heredó los poderes de sus padres, no por linaje directo, sino a través de la intervención de Oya, y gracias a su propia astucia y capacidad de observación. A partir de ese momento, Eshu Larufa se convirtió en el dueño del poder de la transfiguración, capaz de cambiar de forma, de estar en varios lugares a la vez y de manipular las apariencias para probar a los seres humanos y ejecutar el designio de los orishas. Esta historia es una parábola sobre cómo se adquiere y se transfiere el poder. Nos enseña que el Ashe no siempre se hereda de forma directa, sino que a menudo llega a manos de quien está atento, de quien es astuto y de quien sabe aprovechar las oportunidades que los orishas presentan. Para los hijos de Oyeku Ofun, este pataquí es una advertencia y una promesa. Les advierte que deben estar siempre alertas, pues los secretos y las oportunidades pueden ser arrebatados por fuerzas inesperadas. Pero también les promete que, si son observadores y respetuosos, pueden recibir bendiciones y poderes que no esperaban, a menudo de las fuentes más sorprendentes. En el Odu Oyeku Ofun, Ifá nos cuenta la historia de un hombre llamado Ifá Irawo, cuyo nombre puede traducirse como la estrella de Ifá. Este hombre era un Awo, un sacerdote de Orunmila, de gran conocimiento y potencial. Los orishas le habían advertido en repetidas ocasiones, a través del oráculo, que debía abstenerse por completo de consumir bebidas alcohólicas, especialmente aguardiente, o como le decimos, oti. Le explicaron que el alcohol nublaría su juicio, debilitaría su Ashe y lo expondría a la ira de Eshu y a la desgracia. Sin embargo, Ifá Irawo era un hombre terco y soberbio, que confiaba más en su propia voluntad que en los consejos divinos que él mismo interpretaba para otros. Un día, a pesar de las claras prohibiciones, Ifá Irawo decidió ignorar las advertencias y se entregó a la bebida. Bebió sin medida, sintiéndose invencible y alegre, creyendo que nada malo podría sucederle. Bajo los efectos del alcohol, su comportamiento se volvió imprudente y errático. Salió a caminar sin rumbo fijo y, en su estado de embriaguez, se adentró en la Manigua, el monte espeso y sagrado, un lugar que este Odú prohíbe explícitamente cruzar.
La manigua es un dominio de espíritus y energías poderosas, y entrar en ella sin el debido respeto y preparación es una invitación al desastre, especialmente para alguien que ha desobedecido a Ifá. Mientras vagaba perdido por el monte, Eshu, quien había estado observando su desobediencia, decidió darle una lección. Eshu hizo que Ifá Irawo tropezara y cayera en un hoyo profundo que estaba oculto por la maleza. El hoyo era, en realidad, una trampa que los enemigos de Ifá Irawo habían preparado para capturar un animal, pero el destino, guiado por Eshu, quiso que fuera el propio Awo quien cayera en ella. Allí, en la oscuridad, solo y sin poder salir, Ifá Irawo se lamentó de su desobediencia y su orgullo. La transfiguración que marca este Odu se manifestó de la peor manera. Pasó de ser un respetado sacerdote a un prisionero de su propia necedad. Este pataquí es una de las advertencias más directas y severas de Oyeku Ofun. Enseña que la desobediencia a los consejos espirituales, especialmente en lo que respecta a los tabúes o prohibiciones, lo que llamamos Eewo, conduce inevitablemente a la perdición. El alcohol es señalado como un enemigo mortal para los hijos de este signo, ya que actúa como un velo que les impide ver el peligro y los hace vulnerables a las trampas del destino y de sus enemigos. La historia de Ifá Irawo es un recordatorio perpetuo de que la obediencia, la humildad y el respeto por los tabúes no son opciones, sino requisitos indispensables para mantener el equilibrio y la protección espiritual en la vida. Aunque Oyeku Ofun trae consigo advertencias severas, también es un Odu que promete la llegada de una gran fortuna, a menudo de la manera más inesperada. Sin embargo, esta riqueza no llega por azar, está intrínsecamente ligada a la relación que la persona tenga con Eshu. En este signo, Eshu no es solo el mensajero o el que prueba la fe de los hombres, sino que se revela como el portador directo de la suerte y el dinero. Es él quien decide si los caminos de la prosperidad se abren o se cierran para una persona. Por lo tanto, honrar y atender a Eshu se convierte en la clave fundamental para desbloquear las bendiciones materiales que este Odu tiene reservadas. Hay un pataquí que ilustra perfectamente esta conexión. Cuenta la historia de un hombre muy pobre que vivía bajo el signo de Oyeku Ofun. Había consultado a Orunmila y se le había indicado que hiciera un Evo, es decir, un sacrificio específico para Eshu, y que además siempre mantuviera su representación limpia y bien atendida con sus ofrendas favoritas, como aguardiente, tabaco y aceite de palma. El hombre, a pesar de su pobreza, siguió el consejo al pie de la letra. Cada día, antes de salir a buscar sustento, se arrodillaba ante su Eshu, le hablaba con respeto, le ofrecía lo poco que tenía y le pedía que abriera sus caminos hacia la fortuna. Un día, mientras el hombre caminaba por el mercado, vio una gran conmoción. El hijo de Lobá, el rey de la región, había perdido una bolsa llena de oro, y el rey había ofrecido una gran recompensa a quien la encontrara y la devolviera. Eshu, complacido con la devoción y constancia del hombre pobre, hizo que la bolsa de oro apareciera justo en su camino. El hombre, guiado por su honestidad, recogió la bolsa y la llevó directamente al palacio. El rey, impresionado por su honradez, no solo le dio la recompensa prometida, sino que le otorgó una posición de confianza en su corte, cambiando su vida para siempre. Esta historia enseña una lección vital. La fortuna en Oyeku Ofun no se busca persiguiéndola frenéticamente, sino atrayéndola a través del respeto y la atención a Eshu. Los rituales recomendados en este signo a menudo implican agasajar a Eshu, no como un soborno, sino como una muestra de fe y reconocimiento de su poder. Se aconseja colocar a Eshu en un lugar prominente cerca de la entrada de la casa, mantenerlo siempre limpio y nunca dejar que le falten sus ofrendas. Es a través de estos actos de devoción constante que Eshu se convierte en un aliado, moviendo los hilos del destino para que la suerte, el dinero y las oportunidades lleguen a la vida de la persona de forma sorprendente y providencial. El Odu Oyeku Ofun está marcado por una serie de prohibiciones y consejos muy específicos, cuyo propósito es proteger a la persona de las energías negativas y las trampas que son inherentes a este camino de Ifá. Estos tabúes, o Ewo, no son castigos arbitrarios, sino recomendaciones basadas en la sabiduría ancestral contenida en los pataquíes del signo. Ignorarlos es como caminar con los ojos vendados por un campo minado. Una de las prohibiciones más importantes es la de no comer carnero, lo que llamamos agbo.
El carnero es un animal fuertemente asociado con Shango, y en ciertos contextos de este Odu, su consumo puede atraer conflictos, violencia y la ira de las deidades. Otro consejo fundamental, como ya se vio en la historia de Ifá Irawo, es la prohibición de cruzar por la manigua o el monte espeso sin el debido permiso y preparación. La manigua es un portal a otros reinos, un lugar donde habitan espíritus y fuerzas que pueden ser hostiles si se les irrumpe de manera irrespetuosa. Para los hijos de Oyeku Ofun, el monte representa un lugar de peligro latente, donde pueden ser víctimas de trampas, tanto físicas como espirituales. Se les aconseja siempre rodear el monte en lugar de atravesarlo, a menos que sea estrictamente necesario y se hayan realizado los sacrificios y rituales pertinentes para apaciguar a los guardianes espirituales de ese dominio. La advertencia contra el consumo de alcohol es, quizás, la más repetida y enfática de todas. La bebida alcohólica, y en especial el aguardiente, o sea, el otí, es vista como un veneno para el espíritu de la persona bajo este Odu. El alcohol no solo nubla la mente y provoca acciones imprudentes, sino que también debilita el campo energético de la persona, dejándola abierta a ataques de brujería, a la influencia de espíritus oscuros y a la pérdida de su suerte. La sobriedad se presenta no como una opción de estilo de vida, sino como una necesidad vital para la supervivencia y el progreso. Por ello, se recomienda a la persona abstenerse por completo o, como mínimo, ejercer una moderación extrema y nunca beber hasta perder el control. Finalmente, este Odu exige una atención especial y constante a Eshu. No se debe maltratar ni descuidar la representación de Eshu. No se le debe colocar en un lugar sucio u oscuro, ni se le debe faltar al respeto con palabras o acciones. Eshu es el guardián de los caminos de la persona, y su bienestar está directamente ligado al de ella. Si Eshu está contento y bien atendido, protegerá a la persona de sus enemigos, le abrirá las puertas de la fortuna y la guiará lejos del peligro. Pero si Eshu es descuidado o insultado, puede convertirse en el agente de la desgracia, cerrando todos los caminos y exponiendo a la persona a las peores calamidades que este Odu predice. En la cosmogonía de Ifá, el Ebo, que es el sacrificio u ofrenda, es la herramienta fundamental para restaurar el equilibrio, apaciguar a las fuerzas negativas y atraer las bendiciones. Para una persona que recibe el Odu Oyeku Ofun en una consulta, la realización del Ebo marcado por Orunmila no es una sugerencia, sino una acción urgente e indispensable. Este Odu habla de peligros latentes, de enemigos ocultos y de la posibilidad de una transformación negativa. El Ebo actúa como un escudo protector, una medicina espiritual que limpia el camino y reajusta el destino de la persona hacia un resultado favorable. Es el medio a través del cual se le demuestra a los orishas que se ha escuchado y aceptado su consejo. Los elementos utilizados en el Ebo de Oyeku Ofun son altamente simbólicos y están directamente relacionados con las historias y energías del signo. Frecuentemente, el sacrificio incluye un gallo, o akukó, y una gallina, o adie, en memoria de los padres de Eshularufa y del poder de la transfiguración. También se suelen requerir elementos como una tela roja, que simboliza el ashe del cambio que Oya le entregó a Eshu. Otros componentes comunes pueden ser el aguardiente, o sea, el otí, no para ser consumido, sino para ser ofrecido a Eshu como una forma de apaciguar su sed y evitar que la persona caiga en el vicio. Cada elemento tiene un propósito específico para neutralizar una amenaza o activar una bendición. Los refranes que acompañan a cada Odu encapsulan su sabiduría en frases cortas y contundentes. Para Oyeku Ofun, estos dichos actúan como recordatorios constantes de sus lecciones. Uno de los refranes principales es: el que porfía, muere. Este dicho advierte directamente contra la terquedad y la soberbia, recordando la historia de Ifá Irawo, quien pereció por insistir en desobedecer el consejo de Ifá. Otro refrán importante es: la cabeza lleva al cuerpo, que significa que las decisiones tomadas con la mente, o sea, la cabeza, determinan el destino de toda la vida, es decir, el cuerpo, subrayando la necesidad de pensar con claridad y evitar que los vicios nublen el juicio. Otro refrán clave de este signo es: de la discusión nace la luz. A primera vista, puede parecer contradictorio con las advertencias sobre conflictos. Sin embargo, su significado es más profundo. Enseña que a través del diálogo honesto y a veces del debate, no de la pelea violenta, se pueden aclarar malentendidos y encontrar la verdad. Finalmente, el rey no miente es un refrán
que enfatiza la autoridad de la palabra de Ifá. Cuando Orunmila, a través del oráculo, da un consejo o una advertencia, su palabra es tan certera como la de un rey, y debe ser obedecida sin dudar. Estos refranes son faros de sabiduría práctica que guían a los hijos de Oyeku Ofun a través de las complejidades de su destino, recordándoles siempre la importancia de la obediencia, la humildad y el respeto.